Con no, ¿cierto? Con O. O bueno, Sí. yo. Con acento, por favor. Croissant, ush. Yo le digo croissant. Pero es croissant. Ok. Croissant. Yo sí le digo con U. Le croissant. La columna de la izquierda, bueno. No, pues. Profe, yo. Yo, profe. Profe, yo ya levanté de terceras. Un No. momento. Espérenme que no. Yo lo levanté. A ver. Sebastián, que no lo he escuchado casi. Ay. Ay, ¿Es un estabilizador? No, vamos con las niñas. A ver, bien. Pues si él es del grupo de ellas. Ay, sí, Sebastián es del grupo de ellas, ¿verdad? ay. Con los niños. Ay, sí. no, profe. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es Eduard. injusticia? Linterna. No. Onyx. Láser. Muy bien, Onyx. Las. Ay, bien china. Listo. Y yo sí. Claro, Camila. Ah. Estaba fácil. Y la otra está también fácil. Yo sé cuál es. Ay, sí, profe, dejó mi mano alzada. Yo también. Ya va. Yo. Yo, profe. Es muy fácil. Vamos con No, Santiago. Ah. Santiago está re easy. Noticiero. No. No, profe, no es para acá. Yo, profe, yo digo. Camila. Internet. Muy bien, Camila. Estaba muy fácil. Vamos con la última ronda, ¿no? Entonces, ojo los niños porque las niñas tienen 6 y ustedes tienen 3. Uy, qué El diferencia, no. patriarcado va a ganar. Ah, no, mentira. A ver. Alejandro. Levanta la mano. Yoga. No. A ver, de las niñas, Gina. China, por favor. Gina. Ay, China. no sé. Yo, profe, yo, profe. Profe Caterín. Vamos con, Sí. a ver, Profe, yo lo dije. Yo, profe. Juan Pablo. El karate. Muy bien, Ah. Juan Pablo, karate. No, profe, yo lo había hecho primero que yo. Dijo karate. Muy bien. Y la última. Ah, la última está fácil. Profe, la última yo me la No, sé. la última, yo sé cuál es la última, profe. Esperen. Profe, está fácil, eso está fácil. Ya no la dijo con la siguiente pista. Sí. A ver. Camila, Software. dime. Software. Muy bien. Software. ¿Cómo se dice eso? ¿Software? ¿Cómo se dice? Las ¿Puedo niñas Profe, es el eran- hardware y el software. O sea, son dos, ¿no? Ajá, sí, son 2. Punto, entonces, ¿no? En este caso ganaron las niñas. ¿Listo? Tienen 7. Las niñas y Sebastián, profe. Las niñas y Sebastián. Sebastián, sí, perdón. No me lo rebajes. Ah. Perdón. Listo. Está divertido el juego. ¿Ya les pareció muy difícil? No, No, pues, pero- No, pues ni tanto. Algunas. como esa de Google. Esa. Fácil, esa era la más fácil de todas. Sí, claro. Una hora respondiéndola. Estaba fácil, solo que tocaba pasarlo a verbo. Ay, Ujú. sí. Ganamos nosotras. Ahora sí viene lo interesante.
Ay, Ay, que yo no creo que ya se me ha interesante. acabado. Qué pena con La ortografía. Ah, no, yo pensé la ortografía. Originar una nueva forma lingüística en la lengua. Chicos, como título, neologismos. ¿Listo? Ya, ¿Qué ya, son los espera. neologismos? Que no sea lo que dice ahí. ¿Qué creen que es? Lo que estudia Exmo. Algo que Eso de verdad que estudia como la lengua, ¿no? Como neologismo. neo. Podría, Como la lengua a Una nivel forma de mundial. pronunciar otras palabras. pronunciación, lengua. Ahí dijeron palabras. ¿Qué pasa con las palabras? ¿Cómo se pronuncian las palabras en diferentes formas? Aparte de cómo se Conjugación. pronuncia, cómo se... ¿Conjugan? No, O cómo se crean nuevas palabras a través de una palabra, ¿no? Por ejemplo, como con Google, googlear, ¿no? muy bien. ¿Cómo se componen o cómo se crean las palabras? Claramente, pues utilizando diferentes tipos de orígenes, ¿listo? Como ustedes saben, esto, permítanme un momento porque siento que está sonando como muy duro. Sí. A ver. Voy a unir, pero no puedo. No se apagó la casa de ciclo. Listo. Entonces, chicos, normalmente cuando nosotros hablamos de un neologismo, son como el proceso que siguen las palabras al momento en que se forman. ¿Listo? Ustedes saben que normalmente hay palabras que provienen de nuestra cultura, ¿cierto? Hay otras que las hemos, por así decirlo, acogido de otras lenguas o de otros idiomas. ¿Listo? Entonces, hay tres tipos de neologismos, ¿listo? El primero es invención propia, el segundo es préstamo lingüístico y el tercero es un cambio semántico. ¿Qué se les viene a la mente cuando les dicen invención propia? Pues que uno mismo lo crea, ¿no? Uno mismo trata de crear la palabra. Muy bien, que viene de nuestra propia cultura, que nos pertenece, ¿listo? Préstamo lingüístico, ¿Qué presta para crear la oración? O bueno, para crear las palabras. mmm, sí, pero se presta de dónde Como o cómo. eso es cuando un idioma se trata de adaptar al otro, ¿cierto? Como el español al portugués, que uno intenta como que saber cuál es la palabra. Ok, bien. Digamos, sí, podría ser. Y cambio semántico. ¿Ni idea? Eso es el que afecta el significado, ¿no? El que trata de cambiar el significado de las palabras o algo así. Digamos, cuando uno tiene una palabra y se le agrega otro significado, como a nosotros, los bogotanos, que le damos significado, digamos, al perico, que no solamente es una bebida, sino pues también una droga. Algo así, ¿no? Ok, sí, bueno, podría ser. Permítanme, chicos. Miro una cosita mejor, les pongo la guía. Se entiende un poco mejor que este material. ¿No se parece? Listo. Aquí nos aparece un poco más amplia la definición. Entonces, se van a leer estos dos párrafos y me van a decir con sus propias palabras que es un neologismo. ¿Listo? Pues ahí de primerita ya lo hice, profe. Dime. Ahí de primer, o sea, ahí ya lo dije, o sea, de primerita ya lo hice, que es específicamente. No te entendí nada de lo que dijiste. O sea, que ya se sabe que son palabras que o sea, que son palabras nuevas, o sea, inventas, o una palabra que ya existe, pero que tiene un nuevo Uy, significado. qué feo. Ok, sí, digamos que tiene hartos significados, pero ¿de qué depende eso? ¿De qué depende de que una palabra tenga varios significados o que provenga de otro tipo de territorio? ¿De qué De la depende? cultura. De la cultura. De cómo lo adaptemos nosotros, ¿no? Como nosotros lo intentamos.
que así uno le puede dar otros significados. Ujú. ¿De qué depende? Aquí les subrayé. De su Depende del proceso social. político. ¿Quién me dice un proceso social donde de pronto se haya visto un cambio de pronto en el idioma, en las palabras? Las campañas, ¿no? Las campañas sociales, ¿no? También como el Campañas lenguaje. como que, Campañas de, ¿cómo le digo? Campaña de, ¿qué hacen los revolucionarios? O algo así. pero campaña de necesito que me lo rehabilitación. expliques de una mejor manera. Yo creo que en lo social es como más, digamos, por ejemplo, también en lo económico, ¿no? Porque, digamos, allá también ellos le toman ciertos nombres a la economía y pues significan Mm, lo mismo, pero pues cada uno tiene su nombre, Ok, su sí, podría significado. ser. Digamos que, ¿cuál fue el proceso social más importante que vivió América? ¿El qué, profe? ¿Cuál fue el proceso social más importante por el cual pasó América? Profe, La independencia. Llegada de profe, españoles. La independencia, pero antes, El descubrimiento de América. ajá, o el tema de la colonización. ¿Ustedes creen que a partir de este proceso social se cambió algo de la lengua, algo de las palabras, Sí, de Porque los pronto obligaron a palabras que con Todo, ¿no? cambiaran. diferentes significados? Sí, sí, casi todo, algunas porque pues palabras. los indígenas de acá tenían, pues cada región, cada tribu tenía su idioma y pues los españoles vinieron y pues colocaron el español y pues los ingleses el inglés en casi todo pues el continente. Entonces ¿No? pues sí, cambiaron casi todo. Cambió totalmente, listo. Entonces, tanto en procesos sociales y políticos tienen que ver muchísimo. Aquí nos aparece algo sobre la aparición de la revolución informática. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se le decía antes al, no sé, cuando tú querías buscar información? Hoy en día, digamos que se le puede decir googlear, ¿cierto? ¿Cómo se le decía antes? No, no sé, creo que solo buscar. Investigar. Buscar o Navegar. navegar o investigar. Listo, entonces, de acuerdo también a la revolución informática, todo lo del internet, computador y demás, sí, pues ha traído también nuevos conceptos. Listo, claramente ustedes saben que tienen prácticamente el mismo significado, pero pues varía en la manera como se escribe la palabra. Listo. Entonces, como les comentaba anteriormente, hay tres tipos de maneras de cómo se crean las palabras, ¿listo? Entonces la primera era la que hablábamos de invención propia, entonces claramente son palabras que provienen de nuestra lengua, de nuestro idioma. El préstamo, que claramente son palabras que provienen eh, de otra lengua, ¿cierto? ¿Y cuál sería el otro? ¿Se acuerdan? Prestación lingüística. Cambio semántico, Ujú. ¿Qué es? ¿Qué sería el cambio semántico? ese es cuando, lo que yo te dije, ¿no? Que se le afecta el significado de la palabra. ¿Ustedes han visto alguna vez los sufijos, los prefijos y los sufijos? Sí, sí, señora. Que Sí, uno se le profe, pero no añaden me al acuerdo de principio eso. de la palabra y los otros al final. Como que Mm, cada mini palabra al comienzo tiene un significado en el latín, ¿no? Sí, podría ser. ¿Quién Por me ayuda a ejemplo, buscar qué es un cambio semántico? ¿Qué es eh, la semántica? bueno, aquí dice el concepto, ¿no? Dice el cambio semántico es el que afecta el significado, ocurre cuando una palabra adquiere un nuevo significado o modifica el original. La lengua no es algo fijo e inmutable, las palabras cambian con el paso del tiempo. Pues yo que es más o menos como te dije, la economía, ¿no? Por ejemplo, también nosotros le hemos colocado nombres ahí al dinero, como plata, billullo, luca, y así, ¿no? Ok, sí, podría Pero ser. no Entonces, ¿quién significa me lo lo mismo. explica con sus propias palabras? ¿Qué podría ser el cambio semántico? Si antes se decía, no sé, el chascarrillo, ¿cierto?
y hoy se dice, no sé, la broma o como la Pero si estupidez. cambia los significados, cambia los conceptos. Cambiar la palabra más no cambiar el significado de aquella. ¿Quién me lo explica? Con las propias palabras. ¿Qué es un cambio semántico? Disculpen aquí que aquí está mal escrito lengua, por si no lo había notado. Pero no son básicamente cambios en la gramática, sería anteriormente se decía tal cosa y ahora se dice otra forma. Tiene que ver tanto en la gramática como en el significado. ¿Listo? Pues como se Ahorita quiere vamos a ver un poco más ejemplificado para que se entienda de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, claramente aquí nos aparece, cuando aparece por invención propia, nos aparecen 4 tipos de ramas. ¿Listo? Que aquí es cuando claramente se le añaden sufijos, prefijos, cuando proviene de otro idioma y demás. ¿Listo? Chicos, esto por favor, ténganlo en cuenta y anótenlo porque lo van a necesitar. ¿Listo? Entonces, como les aparece aquí, el primer proceso tiene que ver con la composición. ¿Listo? Entonces, como la misma palabra lo dice, es cuando una palabra se forma claramente adicionándole otra palabra. Entonces, es la unión de 2 palabras. ¿Listo? Pero 2 palabras completas. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, hispano y tenemos América. ¿Listo? Y claramente en la unión de estas 2 palabras quedaría Hispanoamérica. Si ustedes se dan cuenta, no se le quita absolutamente nada a ninguna de las 2 palabras. Las 2 palabras quedan totalmente igual a como les aparece ahí. ¿Listo? No se les quita ni se les añade absolutamente nada más. ¿Quién me da otro ejemplo de composición? Sería una exposición, ¿se puede decir? ¿Cuáles son las 2 palabras? ¿Cómo así las 2 palabras? Que Recuerda que exposición. está conformado por 2 palabras. Cuando se habla de composición. ¿Listo? Un ejemplo. limón y limosina. Limosina. Ah, no, mentira. No, no tanto. Es que hay palabras muy raras, pero Exposición. ¿Sí? ¿Puede ser? No, esta tiene que ver más con la parasíntesis. Rayo solar. No, Eso son unas 2 palabras. ¿Cuál otro puede ser? Está duro, profe. ¿Ustedes cómo le dicen al carro? Una manera de decirle al carro. Automóvil. La lata. vehículo. No, lata no, ni vehículo. Auto. Vehículo. Lo tienen aquí abajo. Vehículo. ¿Listo? Auto. Lo tienen Auto. aquí abajo. Automóvil. Ajá. ¿Ustedes creen que esta palabra está, o bueno, está compuesta por 2? Sí, auto, que se porque maneja móvil solo, es y otra móvil, cosa. que se mueve. Móvil es Ah. aceite. Muy bien, listo. Entonces aquí claramente, cuando hablamos de composición, nos podría servir Hispanoamérica y nos podría servir automóvil. ¿Listo? Son palabras que, si ustedes se dan cuenta, Ya no se entendí. les quita absolutamente nada. Se unen y forma la palabra, ¿listo? No se les quita absolutamente nada a ninguna de las 2 palabras que se están usando. ¿Listo? O supermercado. Supermercado, ok. Filosofía. O pelirrojo, ¿no? Peli rojo. Ah, bueno, sí, también podría ser. Filosofía. Sí, Listo. también. Digamos que supermercado, Paraguas. supermercado de pronto tiene que ver un poco con la derivación. Y ahorita les comento por qué. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas con la composición? La señora. ¿Seguros? ¿Queda claro? Bueno, después Sí. no me digan que no entendieron, ¿listo?
Tenemos la Profe, derivación, que es un pelagato. que es un pelagato. Sí. ¿Qué podría significar? Pelagato. De ¿Un matar animal? los gatos o algo así. Que pela Yo los sé, gatos. yo sé, No. yo sé. Que pela los Creo gatos, que- ¿no? Y pelar es Creo matar. que un pelagato es como una persona pobre que se cree mucho, digamos, como, ay, es que, no sé, Kylie Jenner que se va a fijar en ese pelagato, o sea, que no tiene nada, no es nadie. Depende, ¿no? Entonces sí, podría ser. Si tú ves la palabra literal, tú dices pela gato, pues es algún objeto que pela a los gatos o algo así, ¿no? Y tú ves el significado literal. Pero si, por ejemplo, Catherine dice, si ya tú lo usas como para, no sé, utilizarlo de adjetivo sobre alguna persona, entonces es alguien que no tiene nada, ¿sí fue que dijiste? Una persona que No tiene los recursos. no tiene recursos. Pues yo no es que use mucho Ah, la como, palabra, pero sí la había escuchado alguna vez. ok, ya entendí. El pela es como algo que está pelado sin plata y el gato es como alguien, no sé, un gato. Y porque hay diferentes tipos de gatos, ¿no? O sea, no solo está el gato animal, sino hay diferentes tipos de gatos. O ¿Qué es sea, lo- el gato es como que lo asocian con la Ajá. clase social. Eso podría ser una composición, sí, totalmente, porque no se le está quitando nada a las dos palabras que tú estás uniendo para formar una. ¿Listo? Entonces, en la derivación, chicos, es cuando ustedes le añaden ya sea un prefijo o un sufijo. Entonces, por ejemplo, nos decía ahorita Juan Pablo supermercado. ¿Listo? El super es un prefijo o es un sufijo. El pre va antes y el su va después. Prefijo, ¿no? Es un prefijo, ¿listo? Ese prefijo, ¿qué significa? Súper. ¿Qué significa súper? ¿Qué es? Grande. Grande, ¿cierto? Éxito. Supermercado podría ser una derivación, ¿listo? Porque súper es un prefijo. Los prefijos van antes de la palabra y los sufijos van después de la palabra, ¿listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, imperialismo y anti. Si ustedes se dan cuenta que se está formando la palabra, dice antiimperialismo. ¿El anti es un prefijo o es un sufijo? Sufijo, ¿no? Prefijo. Prefijo. ¿En qué lugar está? ¿Antes o después? Antes. O sea que es un prefijo o un sufijo. Prefijo. Es un Prefijo. 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 Tenemos socialismo. ¿Listo? Ismo. ¿Prefijo o sufijo? Sufijo. ¿Y qué Sufijo. significa ismo? Abismo. Como algo profundo. Como grande, algo como alto. Como si fuera ¿Qué una significa piscina ismo? No, no, grande. no. Aquí Como anti significa como que no se Antisocial, permite, algo que no se crítica, permite, ¿cierto? Y ismo, ¿qué significa ismo? Si yo digo social, bueno, pero si yo digo socialismo, ¿qué se le está añadiendo a la palabra? como que creo que Más también cosas. Los que tengan ahí internet busquen qué significa el sufijo ismo. Profe, eso es como de que es muy grande, ¿no? Como que es algo... Sí, que es Pues que procede grande. del griego antiguo. Se usa para formar sustantivos que dejan designar doctrinas, actividades, escuelas, actitudes deportivas o incluso términos científicos. Es como un movimiento que, digamos que identifica un movimiento, una ideología que está compuesta claramente por varias personas. Sí, digamos, podría ser grande de pronto, pero se refiere más que todo como a comunidades que se crean, ¿no? Entonces, el ismo puede estar compuesto de muchas personas, ahí tiene que ver con el tema de grande y también pues que sigue de pronto una escuela, un movimiento, una ideología o algo por el estilo. ¿Listo? Dale, Acá Oli, también no hay una problema. palabra social. Entonces, alguien que conozca otra palabra que sea por derivación, que tenga ya sea un prefijo o un sufijo.
¿Qué puede ser? Profe, Dime, hidro. Daltonismo. hidro, Hidro es agua, ¿no? muy bien, pero hidro qué. Hidrolavadora, Hidrocarburo. Hidrocarburo. Ajá, muy bien. Pero hidrocarburo, ¿ustedes creen que puede ser una composición o una derivación? Hidrocarburo, una derivación. ¿qué creen? Una derivación. Composición o derivación. Hidrocarburo. Es una composición. Es una composición, sí. Derivación, bueno, digamos que ahorita más adelante o para la próxima clase les voy a preparar algo de prefijos y sufijos como para que los tengamos en cuenta. ¿Listo? Porque hidro no es un prefijo ni es un sufijo, ¿listo? Entonces aquí en este caso claramente podría ser o ir en el tema de composición. ¿Listo? Ejemplo de derivación, chicos. ¿Ejemplo de qué, profe? De derivación. Otro ejemplo. Daltonismo. Dime. Es que encontré una palabra que está rara. Daltonismo. Daltonismo, bueno, podría ser porque tiene Fue lismo. nación. Dime. Nación. Nación. Sí. ¿En qué parte le ves derivación? En derivación. ¿No? ¿Tú O qué? en eliminación. Eliminación. No, no tanto. ¿No? Mm-mm. Bueno, ahorita vamos a mirar más ejemplos. Les voy a dejar la tareita para que los averigüen. ¿Listo? Entonces, ya saben, la derivación es cuando o hay un prefijo o hay un sufijo. ¿Listo? ¿Qué pasa? La parasíntesis. La parasíntesis se compone de la composición y la derivación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si se compone de la composición, o bueno, si tiene que ver con la composición, es porque dos palabras están unidas, ¿cierto? Y si hay derivaciones porque tiene un prefijo o un sufijo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos paraguas, ¿cierto? Solo paraguas ¿es la composición o es la derivación? Yo creo que la composición, creo. ¿Qué creen? Paraguas, solo paraguas. ¿Composición o derivación? Derivación. Derivación. ¿Seguros? Yo digo composición. La composición, recuerden que está unida por dos palabras y la derivación tiene un prefijo y un sufijo. O un sufijo. ¿Listo? Paraguas. Para aguas. ¿Composición o derivación? Posición. Composición. Composición. ¿Listo? Y aquí está este dichoso sufijo que es aso, paraguaso. ¿Qué está haciendo el aso ahí? Dale el acento, ¿cómo le dice? Está Dándole- exagerando. ¿Listo? Ahí está exagerando o subiendo, digamos, en el tema de cantidad. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Está la composición para y aguas que están unidas, ¿cierto? Y aso, que es un sufijo. ¿Listo? Hasta ahí muy confundidos, muy difícil. Yo nunca escuché para Paraguaso, ¿no? paso. Yo nunca he escuchado eso. ¿Es eso, profe? Paraguaso. Lo podríamos, bueno, de una manera muy ¿Grande? lo desde la jerga, ¿cierto? Entonces es cuando de pronto alguien tiene un paraguas y te pega. Entonces me dio un paraguaso, podría ser. Ah, yo le voy a decir Que lo un para exagera. grande. Aso es que exagera o que es algo muy fuerte. ¿Listo? Podría ser. ¿Qué otro significado le pueden dar a esa palabra? No más. No, ni idea.
Yo creo que paraguas es algo como un paraguas así grande. Bueno, también podría ser, sí, no, no hay problema. Listo. Hasta ahí queda claro sobre Pero la ¿cómo palabra. se llama eso, profe? ¿Cómo se llama eso que venden ahí, digamos, en los vendedores ambulantes o los que tienen puesto? Esa cosa grande. Parasol. Parasol. Sí. La verdad no sé cómo se llama. Dice Eduard que Esos que parasol. tienen colores y que son re grandes. Eso, No. sí. Parasol, eso es una composición, porque tiene para y sol. Son las dos palabras unidas. ¿Listo? No tiene ni prefijos ni sufijos. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro qué es la parasíntesis? Sí, señora. Entonces ya saben, está unida por dos palabras y tiene ya sea un sufijo o un prefijo. ¿Listo? La acronimia. Digamos que la acronimia es un poquito más difícil, pero pues tampoco es complicada. ¿Listo? Entonces, aquí claramente digamos que no aparecen las palabras completas, como lo vemos aquí en Hispanoamérica, sino ya están conformadas por sílabas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra cibernauta, ¿cierto? Esa palabra está compuesta por cibernética y por astronauta. Si ustedes se dan cuenta, las palabras se unen, pero no están completas. ¿Listo? Y claramente pues se le añade, o bueno, queda la palabra, pero si ustedes se dan cuenta, las dos palabras que conforman esa palabra no están completas. No sé si me hago entender bien. No. Cibernauta proviene de cibernética y de astronauta, ¿cierto? Pero al momento de unir esas dos palabras, ¿están completas o se les quita algo? No, se lo aumenta, ¿no? ¿Están completas? No. O sea, la palabra es cibernética astronauta o es cibernauta. Cibernauta, ¿no? ¿Qué creen? No, que también para, ¿no? Que si estuvieran unidas. O sea, aquí están las dos palabras unidas y están escritas igual como aparece entre paréntesis. Cibernauta. No, pues, yo creo que sí, porque si acá dice, pero dice acá, cibernética, astronauta. Sí, la palabra está compuesta por las dos palabras, por estas dos, ¿cierto? Por cibernética y astronauta, pero digo que al momento de unirlas, No ¿las suena bien. palabras quedan completas o no? Cibernética, astronauta. Sí, sí queda completa, yo creo que sí. ¿Qué dicen los demás? Juan Pablo, Nicole, Santiago, Yo Sebastián. creo que sí. Chicos, ustedes mismos lo están viendo, lo tienen ahí enfrente de sus ojos. Cibernauta es una palabra que se compone por cibernética y astronauta, pero al momento de unir esas dos palabras quedan juntas como en Hispanoamérica, o sea que quedan igualitas, o se les quita algo, se les añade algo, ¿qué creen? Yo creo que se le quita. Se les quita, si ustedes se dan cuenta, si la palabra, o bueno, si quedarían las dos palabras iguales, quedaría cibernética astronauta. Y no, la palabra es cibernauta. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de acronimia, son estas palabras que sí se componen de diferentes palabras, pero que esas palabras no están completas. ¿Listo? No van a estar completas. No es como en la composición que se unen las dos palabras y al momento de unirlas queda la palabra y no se le quita ni se le añade nada, sino al contrario, aquí está unida por dos palabras, pero si ustedes se dan cuenta, sí se les quita algo a esas dos palabras para formar la palabra final. ¿Listo? Hasta ahí muy difícil. Entonces, tenemos por ejemplo la palabra autobús, ¿cierto? La palabra autobús proviene de automóvil y de ómnibus. Ahí están unidas, ¿cierto? Pero al momento de unirlas, ¿quedan iguales? No, se le quitan un pedazo. Por ejemplo, el auto se le pone. Y acá dice bus, se le quita el bus. Y se forma la palabra autobús.
Ajá, entonces, si ustedes se dan cuenta, háganlo como si la acronimia fuera lo opuesto a la composición. Entonces, en la composición todo tiene que estar completo e igual. Todo, no se le puede quitar ni añadir absolutamente nada. En cambio, en la acronimia sí. La palabra está formada por varias o por dos palabras, pero no significa que esas palabras quedan iguales, sino que se les quita algo. ¿Listo? Entonces, a estas dos palabras se les tuvo que quitar algo para formar esta palabra final. ¿Listo? Entonces, para que se entienda un poco mejor, cada uno de ustedes para el día de mañana va a averiguar 2 ejemplos de composición, 2 ejemplos de derivación, 2 ejemplos de parasíntesis y 2 ejemplos de acronimia. ¿Listo? Si quieren hacer dibujo lo pueden hacer o si no simplemente los escriben. ¿Listo? Profe, Dime. pero mañana toca lectura. No, mañana no vamos a ver lectura. Mañana vamos a terminar con este tema. ¿Listo? Uy. Bueno, Ok, entonces, profe, ¿puede repetir la tarea, por favor? van a averiguar 2 palabras que sean, o bueno, que vengan del proceso de composición, 2 que vengan del proceso de derivación, 2 de parasíntesis y 2 de acronimia, que no sean las mismas que les aparecen ahí. ¿Listo? profe, ¿me hace su favor, me deja ver el cuadro? Bueno, la estructura de neologismo, por favor. Es que hasta ahorita estamos con invención propia, todavía nos falta el préstamo lingüístico y el cambio semántico. ¿Lo puedes bajar, profe, por favor? Ya lo que estábamos ahorita, por favor. ¿Alguien tiene dudas sobre la tarea para el día de mañana? Yo, profe, ¿me lo puede repetir? Pero despacio, es que la guitarra es rápido. Pero es muy fácil. 2 ejemplos de composición, 2 ejemplos de derivación, 2 ejemplos de parasíntesis y 2 ejemplos de acronimia. ¿Y ya? Profe, me quedé en parasíntesis. 2 de cada uno. O sea, 2 de cada 2, 4, 6, Pero 8. me quedé en parasíntesis. ¿Y la otra cuál era? Acronimia. Acronimia. Gracias, profe. ¿Listo? Chicos, entonces no siendo más, se cuidan mucho, que estén muy bien y nos vemos mañana. Por favor, temprano, ¿listo? Bueno, chao, profe. Juiciosos, se cuidan mucho. Chao, profe.